Carolina Rayé es doctora reumatóloga del Hospital del Milagro, así que ella le doy la palabra para que pueda comenzar con el taller, ¿sí? Bueno, yo soy la doctora Ana Carolina Rayé, soy residente de reumatología del Hospital Señor del Milagro. Y bueno, la idea es dar como un breve pantallazo de lo que es la fibromialgia, sus manifestaciones clínicas y por ahí también charlar un poco de lo que nosotros utilizamos como guías, ¿no? para el tratamiento de la fibromialgia. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es la fibromialgia, ¿sí? Que se la define como un estado crónico y complejo que se caracteriza fundamentalmente por el dolor musculoesquelético generalizado. También se puede ver que está acompañada por fatiga y por trastornos del sueño. Y si bien tiene otras manifestaciones, es como que estas tres cosas son sus características principales, ¿sí? Después tiene una variedad de síntomas que por supuesto van a alterar la calidad de vida del paciente. En cuanto al nombre, o sea, fibromialgia viene de fibro, que significan lo que son los tejidos blandos, o sea, los ligamentos, los tendones, mio, que serían los músculos, y algia, que viene de dolor. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad, esto es variable, depende de la localización geográfica, de los estudios que se hagan, pero básicamente, o sea, podemos decir que tiene una prevalencia de alrededor del 2 al 10%. Tiene también un marcado predominio por lo que es el sexo femenino, con una relación mujer-hombre de 8:1. El inicio de la enfermedad es habitualmente entre los 30 y los 50 años, pero se ha visto que puede comenzar también a cualquier edad. También se vio que los familiares de los pacientes con fibromialgia tienen mayor riesgo que la población general para padecer de fibromialgia, tiene un riesgo de 8.5 veces más que el resto, ¿sí? Es una consulta frecuente en reumatología por el dolor que genera y se vio también que los pacientes tienen, hasta que se llega al diagnóstico, ya han visitado en promedio 6 médicos y la demora diagnóstica es de 1 a 7 años, porque ya vamos a ver que su cuadro clínico es, como les dije, es bastante florido. Bueno, un poquito de lo que es la historia de la fibromialgia, o sea, el primer caso de fibromialgia ya data de 1592, en donde ahí en ese entonces fue descrito como dolores musculares y lo llamaron reumatismo. Después fue evolucionando en el tiempo hasta que en 1975 Hench por primera vez acuña el término fibromialgia. Después, bueno, nacen en 1990 los criterios ACR, que son criterios del Colegio Americano de Reumatología. En 1992 la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una enfermedad y bueno, después estos criterios iniciales de 1990 se van modificando, 2010, 2011, bueno, hasta la actualidad. Más a ver, sí. Bueno, esta enfermedad realmente no tiene hasta el día de hoy no podemos decir que tiene una causa clara o una causa definida, ¿sí? Por eso hablamos de que es multifactorial. Dentro de ellos estarían implicados factores genéticos, como vimos también la agregación familiar, por eso es que los familiares de pacientes con fibromialgia tienen más riesgo. También puede coexistir con otras enfermedades, no es que sí o sí tiene que estar sola la fibromialgia, en un 50% se ha visto que se asocia con síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad que es autoinmune, al igual que el lupus, al igual que la artritis reumatoidea,
y pueden coexistir, ¿sí? Están implicados mecanismos inflamatorios, eso que dice citoquinas son moléculas que son inflamatorias, mecanismos inmunitarios, y en el caso de la biopsia muscular, o sea, solamente mencionar de que en un paciente con fibromialgia no es necesario, si bien se caracteriza, ¿no?, por lo que es el dolor musculoesquelético, pero no es necesario realizar una biopsia muscular, no nos va a dar un diagnóstico. Lo que sí se ha visto es que la biopsia del paciente con fibromialgia realmente no difiere de un paciente sedentario, ¿sí? O sea que no sirve, no es algo que uno haga de rutina hacer una biopsia, ¿sí? Pasar a decir. Bueno, esto un poco de lo que es la fisiopatología de la fibromialgia. Lo que sucede es que hay una alteración en la vía del dolor, ¿sí? Hay una disminución de lo que es el umbral, o sea, la tolerancia que uno tiene al dolor, ¿sí? Lo que a mí no me generaría dolor, al paciente con fibromialgia sí, porque tiene menor tolerancia. Esto hay una sensibilización periférica. ¿Qué es? La sensibilización periférica es, si ustedes ven el cuadrito de la izquierda, los nociceptores, que son los receptores que uno tiene para el dolor, en el paciente está sensibilizado. Esto quiere decir que va a tener una mayor respuesta a un estímulo que por ahí es menos intenso que en el nociceptor normal. Si ustedes pueden ver acá, o sea, la línea de la izquierda es la respuesta y la de abajo es la intensidad. Entonces se ve que a un estímulo menor que en el nociceptor normal, la respuesta es mayor. Entonces genera más dolor. Y también hay una disfunción, digamos, lo que es las sustancias que facilitan y las que inhiben el dolor, ¿sí? Hay un aumento de los facilitadores del dolor, donde los más estudiados, los más mencionados son la sustancia P y el glutamato, que son neurotransmisores, y hay una disminución de los factores que inhiben o que controlan, regulan esto, ¿sí? Esto no se sabe, digamos, por qué sucede. Se sabe que sucede, que todo esto está alterado, pero no se sabe hoy en día por qué. Pasa a decir. Bueno, esto es nada más un poco para que veamos que hay varias cosas que están implicadas en la fibromialgia. Tenemos factores predisponentes, como por ejemplo traumas infantiles. Esto hay estudios hechos en donde dice que, por ejemplo, los niños con traumas, ya sea de índole familiar o que tienen problemas en la escuela, van a tener una mayor predisposición para luego desarrollar fibromialgia. El sexo femenino, antecedentes dolorosos, bueno, esto como predisponentes. Como factores desencadenantes, sobre todo las situaciones de estrés, ya sean situaciones de estrés psicológico, físico. También hay estudios, ensayos hechos sobre pacientes con fibromialgia y relacionan con lo que es, por ejemplo, la violencia de género. También se ha visto eso de que hay una fuerte asociación, ¿sí? Bueno, la privación prolongada de sueño, patologías dolorosas periféricas y los factores agravantes o de mantenimiento, bueno, los trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad o depresión, ¿sí? La inactividad física, eso es importante en el paciente con fibromialgia, ¿sí? El tema de la actividad física, porque la inactividad es un factor de mantenimiento. El sueño de mala calidad, bueno, todo esto va a favorecer a la fibromialgia. Pasa a la que sigue. Bueno, esto un poco de lo que son las manifestaciones clínicas. Como ya les dije inicialmente, el cuadro es bastante florido, ¿no? Pero lo que predomina, o el síntoma cardinal y lo que va a llevar al paciente a consultar es el dolor,
que está presente en el 100% de los casos. Este dolor es crónico, o sea que está sostenido en el tiempo, es generalizado. ¿Sí? Esa es una característica, porque a veces tenemos en algunas patologías, la mayoría, digamos, que vemos en reumatología son generalizadas, pero hay algunas puntuales en que son localizadas. Bueno, la fibromialgia es generalizada. La característica del dolor va a ser variable, porque eso va a depender también de cada paciente. Algunos lo pueden describir como un dolor que es punzante o que es quemante, que es penetrante. Eso es muy variable, ¿sí? Según el organismo. Bueno, va a estar desencadenado por estrés, y esto por supuesto que también va a generar una disminución de la calidad de vida del paciente, el dolor, ¿sí? Luego tenemos fatiga en el 80% y los trastornos del sueño, presentes también en el 100%. El paciente va a referir insomnio. El insomnio clásicamente lo dividimos en lo que es el insomnio de conciliación, que es cuando me acuesto y me cuesta dormir, y el insomnio de mantenimiento, que es cuando si me duermo pero me levanto a cada rato, me despierto, ¿sí? Entonces es un sueño fragmentado que el paciente va a llegar al consultorio y generalmente lo que dice es, bueno, tengo un sueño liviano, me despierto a cada rato. O sea, un sueño de mala calidad. Por más que me acueste y en teoría duerma las horas que tengo que dormir, pero es de mala calidad. Entonces al otro día el paciente no le sirve, digamos, o sea, no responde, no es productivo, está cansado. Y después tenemos otros síntomas que también pueden estar, como por ejemplo lo que es lo que se conoce como fibrofoc o fibroniebla. Son estas cosas que como las lagunas mentales, o sea, como la misma palabra lo dice, o sea, niebla mental. Tengo lagunas, me olvido lo que estaba por decir, sí, me olvido palabras. Bueno, también puede haber mareos, alteraciones de la memoria, dolores de cabeza, ansiedad, depresión, falta de equilibrio. Puede afectar otros órganos, como por ejemplo a nivel gastrointestinal, con colon irritable, disfunción de la articulación temporomandibular. Esto porque hay contracción, generalmente de noche, contracción de los músculos maceteros, y esto afecta la articulación temporomandibular que está acá y lleva a dañarla, o sea, genera una artrosis, un desgaste de esa articulación. También puede haber rigidez, que generalmente, bueno, puede ser a la mañana, que es la rigidez, bueno, sentir que se queda duro. Y también hay una sensación de tumefacción, o sea, de hinchazón, como que el paciente por ahí dice, bueno, no me entra o no me sale el anillo de la mano. Pero cuando uno va a revisarlo, que generalmente lo que hacemos en el consultorio, cuando llega un paciente con dolor, es revisar todas las articulaciones. Y en el paciente con fibromialgia no hay evidencia de inflamación articular, porque justamente es una enfermedad no articular, ¿sí? Afecta lo que son las partes blandas. A veces puede parecer que sí, que es la articulación, pero en realidad es todo lo periarticular, ¿sí? No como en otras patologías que sí afectan las articulaciones. Por excelencia es la artritis reumatoidea. Entonces ahí sí vemos que hay toda una inflamación de las articulaciones cuando las tocamos. Las parestesias, que son los hormigueos, el adormecimiento. Después, esto que dice acá, símil Raynaud, ¿sí? El Raynaud es un fenómeno que sucede cuando los vasos se contraen, ¿sí? Generalmente por el frío. Esto nosotros lo vemos en las manos con más frecuencia, pero también puede estar en otras zonas del cuerpo, como los pies o el lóbulo de la oreja, ¿sí?
El Raynaud lo que tiene es que acompaña, el Raynaud verdadero, ¿sí? Puede estar solito o puede acompañar a patologías reumatológicas autoinmunes. A algunas las acompaña con más frecuencia que a otras. En el caso de la fibromialgia, se habla de símil Raynaud, porque el Raynaud verdadero tiene tres, o sea, el cambio de coloración de las manos, que suceden 3 fases y son 3 cambios de coloración. En este caso no, ¿sí? Es solamente un cambio de coloración, por eso símil Raynaud. La cistitis intersticial, que son, el paciente refiere síntomas como los de una infección urinaria, o sea, como la orina le duele al orinar, o la necesidad de ir varias veces al baño a orinar, pero no hay evidencia de una infección urinaria. Las dismenorreas, que son las menstruaciones dolorosas, y la intolerancia al frío. Estos son algunos de los síntomas que pueden aparecer en la fibromialgia. ¿Pasa bien? Por supuesto que esto genera un impacto social y en la calidad de vida del paciente, porque tengo un paciente que está fatigado, está con una batería baja, empiezan los problemas de que no es productivo, comienza a pensar, ¿no?, en su situación laboral, económica, no rinde. Sumado a esto, digamos, los medicamentos que tiene que tomar, y bueno, esto va a llevar a generarle ansiedad, angustia, depresión, incluso un aislamiento, ¿sí?, social al paciente. Pasa la que sigue. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo un método diagnóstico específico que me ponga el sello y me diga esto es fibromialgia, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, bueno, a ver, le hago una TAC, una tomografía, y con la tomografía me va a salir si mi paciente tiene fibromialgia. Eso no existe, ¿sí? Entonces, es fundamentalmente clínico. ¿Por qué? Porque yo me voy a tener que guiar de la historia clínica del paciente, o sea, lo que el paciente en el consultorio me cuente, me relate, y de lo que yo objetive cuando lo revisa el paciente. Obviamente que cuando llega por primera vez un paciente que dice que tiene dolor, se le va a hacer los estudios correspondientes, se le hace un laboratorio de rutina, se evalúan también los marcadores de inflamación, como la eritrosedimentación, que lo usamos mucho, pero en el paciente con fibromialgia esto va a ser normal, ¿sí? O sea que lo que yo pida no es que me sirve a mí para decir, si tengo esto alterado, el paciente tiene fibromialgia. No, lo que me sirve es para descartar otras patologías, ¿sí? Por ejemplo, o sea, si yo pienso un hipotiroidismo que puede dar un cuadro así parecido, o de otras patologías autoinmunes, o sea, yo puedo pedir anticuerpos específicos, pero para descartar que, por ejemplo, un lupus, una artritis reumatoidea, un síndrome de Sjögren, que yo tengo que descartar estas cosas porque la evolución de esas enfermedades y el tratamiento que tienen es totalmente diferente a la fibromialgia, ¿sí? Entonces, para eso es que yo voy a pedir laboratorio y lo que sea que tenga que pedir, es más que nada para poder hacer los diagnósticos diferenciales, para poder descartar otras enfermedades. ¿Pasa lo que sigue? Bueno, estos son, digamos, nosotros también nos ayudamos con algunas calculadoras, algunas escalas para poder evaluar al paciente, para poder hacer el diagnóstico. Son los criterios que ya había mencionado en las primeras diapositivas, donde habla de que el dolor generalizado tiene que ser generalizado, ¿sí? En primer lugar, tienen que ser de evolución crónica, o sea, estar presentes por lo menos 3 meses.
Y después yo uso las calculadoras, que son el índice de dolor generalizado y la escala de gravedad de los síntomas, para poder guiar, ¿sí? El índice de dolor generalizado, o sea, son 19 áreas, que son esas que están marcadas en la imagen, que incluyen la mandíbula, el cuello, la cintura escapular, la espalda, los brazos, los glúteos, las piernas. En total son 19 áreas. De esas 19, para que yo diga que el paciente es compatible con fibromialgia, tiene que ser igual o mayor a 7. Y en el caso de la escala de gravedad de los síntomas, me tiene que dar un puntaje que es igual o mayor a 5. O si no, la otra opción es que si el índice de dolor generalizado me da de 4 a 6, la otra escala tiene que ser mayor a 9. Eso, o sea, nosotros es como les digo, como una calculadora donde vamos marcando y ya nos va dando los resultados. Pasa la que sigue. Esa es la escala de gravedad de los síntomas, que tiene dos partes. Esta es la parte 1, donde se evalúa la fatiga, el sueño y los trastornos cognitivos. Hablamos de trastornos cognitivos, estamos hablando, por ejemplo, de estas alteraciones de la memoria, esta niebla mental. Y esto se va calculando, tiene un puntaje, cada uno de ellos tiene un puntaje que va del 0 al 3. Entonces, por ejemplo, tomamos la fatiga como ejemplo, yo le pregunto al paciente, bueno, coménteme de la fatiga. ¿La fatiga ha sido un problema? Si me dice no, no ha sido un problema, el puntaje es 0. Si la fatiga ha sido leve, ocasional, el puntaje es 1, ¿sí? Si ahora dice no, es moderada, está casi siempre fatigado, bueno, entonces el puntaje es 2. Y ya cuando la fatiga es grave, es persistente y genera muchos problemas en el paciente, el puntaje es 3. Y así con los otros también, con los otros ítems. La otra. Y esta es la parte 2 de la escala de gravedad de los síntomas, donde se interrogan una serie de síntomas, una lista larga, como por ejemplo dolor, si hay dolor muscular, si hay fatiga, si hay dolores de cabeza, si hay mareos, depresión, ansiedad, náuseas, si hay caída de cabello, si hay ojos secos, ¿sí? Y eso vamos marcando según lo que nos va diciendo el paciente en el consultorio, y ya nos va largando un resultado la calculadora. Bueno, en cuanto al tratamiento, es muy importante el enfoque multidisciplinario. Si no puede solamente el reumatólogo o la reumatóloga hacerse cargo de todo el tratamiento del paciente, ¿sí? Porque como vimos, hay muchos factores que están implicados. Por ejemplo, un paciente de fibromialgia, con fibromialgia es importante la contención psicológica, por ejemplo, ¿sí? Porque vimos ya que situaciones pasadas o situaciones presentes, estresantes, van a desencadenar la fibromialgia, ¿sí? Entonces es importante eso. También la actividad física, ¿sí? Entonces alguien que acompañe en eso también es muy importante, ¿sí? Entonces el enfoque tiene que ser multidisciplinario. Se tiene que también educar al paciente, porque cuando uno da un diagnóstico, o sea, no es solamente decir, bueno, usted tiene esto, tome esto, listo, ¿sí? O sea, el paciente tiene que saber de qué se trata su enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que va a sentir en el transcurso de su enfermedad? Si tiene curación o no, cuáles son las opciones que tiene para el tratamiento. El paciente tiene que estar al tanto, ¿sí? Porque si no, es como que uno le dice, bueno, tome esto, vaya, y está a la deriva. Tiene que estar adaptado al paciente, porque algunos, por ejemplo, si vamos a los tratamientos no farmacológicos, qué sé yo, a algunos les sentará bien la acupuntura, a otro no, ¿sí? Entonces tiene que estar adaptado para cada paciente. Tener en cuenta siempre las medidas no farmacológicas, no es solamente decir, bueno, tome esta pastilla y listo, no.
¿sí? A generar una nueva realidad. Entonces, es interesante esto, ¿no? Porque en ese momento, cuando me dijeron esto y yo me imaginé todo ese futuro, obviamente las emociones fueron de tristeza, de angustia, de ansiedad, de un montón de cosas juntas. Yo tomé una decisión, ¿no? Dije, si una enfermedad autoinmune significa que yo me la generé, ¿no? Que por supuesto nadie se genera una enfermedad de manera consciente. Nadie dice, ay, yo me quiero enfermar, ¿dónde está la enfermedad? Me voy pescando. ¿Alguien hace eso? No, no lo hacemos de forma consciente, ¿sí? Pero sí lo hacemos de forma inconsciente. Porque nuestro cerebro tiene 3 cerebros básicamente, ¿sí? Tenemos nuestro cerebro reptiliano, el instintivo, ¿no? Que es el cerebro más primigenio que tiene el ser humano, que tiene 2 millones de años, ¿sí? Después viene nuestro cerebro límbico, que ahí es donde se guardan todos los recuerdos, ¿no? De felicidad en nuestra vida y de infelicidad, que ahí también voy a hablar un ratito de esto, ¿sí? Y después está nuestro cerebro consciente, nuestro cerebro racional, que es el 5% de lo que somos, ¿sí? El 95% de nuestros programas, ¿sí? Están en nuestra mente inconsciente y en nuestra mente subconsciente. Entonces, nosotros conscientemente no nos queremos generar ninguna enfermedad, ¿sí? Pero inconscientemente sí. Entonces, aquí me surge la pregunta, que es la pregunta que yo me hice a mí misma cuando me diagnosticaron artritis. ¿Para qué cosa buena, no, te sirve esta enfermedad? Y ustedes me van a decir, no hay nada bueno en la enfermedad, ¿sí? Pero yo descubrí que sí había algo bueno en la enfermedad. Y lo que descubrí que había de bueno en la enfermedad es que era una gran oportunidad para mí, para empezar a tomar conciencia, ¿sí? De cosas mucho más profundas que no estaban en mi mente consciente. Yo dije, acá hay algo más, ¿no? Entonces empecé a averiguar en distintas disciplinas cuál era, de dónde viene la artritis, de dónde vienen estas enfermedades autoinmunes, ¿sí? ¿Por qué se genera una enfermedad autoinmune? ¿Por qué mi cuerpo de repente genera, ¿no? Elementos patógenos para enfermarme yo misma? Digo, no tiene lógica, ¿sí? Y aquí voy a que los seres humanos no somos seres lógicos. Los seres humanos somos seres como emocionales, ¿sí? Y cuando nos embargan las emociones, ¿no? Yo le escuchaba a Gladys hace un rato cuando dijo en un momento de estrés, ¿no? Que la hermana fue a la casa y bueno, había sido algún momento estresante, o alguien más dijo, ¿no? Que pasa algo que uno no espera, que nos genera miedo, ¿no? Y ahí se le presentan las crisis, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál es la relación que hay? O vos cuando hablaste de los ataques de pánico, ¿no? Y no tenés una enfermedad, tenés varias, ¿sí? Entonces, todo lo que les estoy contando, lo estoy contando desde la investigación que yo hice, desde mi propia autoexperiencia, ¿no? De mi propio indagar en mi mente subconsciente, ¿bien? O casualidad, cuando Sonia me invita a participar en este taller, que le dije sí con mucho gusto porque me fascina el comportamiento humano y cómo funciona nuestro cerebro, me empezaron a aparecer un montón de clientes que yo me dedico al desarrollo, me dedico al aprendizaje, ¿sí? Al aprendizaje emocional. Entonces, pero qué casualidad, me aparecían un montón de clientes que me comentaban, ¿no? en las reuniones y en las sesiones que teníamos, así como al pasar que tenía una enfermedad autoinmune. Vino una chica con esclerosis múltiple, vino otra mujer, ¿no? Una mujer que eso también me llamó mucho la atención, hoy no lo sabía. Otra mujer con lupus, ¿no? Y cuando yo empiezo a preguntar e indagar, ¿no? en lo que en realidad me vienen a ver, llego siempre a alguna experiencia traumática, ¿sí? ¿A qué me refiero con experiencias traumáticas? Abandonos de mamá o de papá, me refiero a violaciones, ¿no? Violencia.
la medicación no me hacía nada. Entonces dije, bueno, esto no es, listo, lo dejé de lado a la medicación. Entonces empecé a investigar, empecé dentro de lo que yo, las nociones que yo ya tenía de terapias holísticas, que cuando está el desequilibrio de lo que pensás, lo que sentís y lo que haces, ¿sí? Entonces ahí es donde se comienza el desbarajuste del organismo, el desbarajuste emocional, todo. Entonces comencé a investigar más y ahí dije, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué la artritis? ¿No? Ahí comencé a darme cuenta también de las estructuras que tenía, el por qué me ponía tan rígida en muchas situaciones, en muchas decisiones, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿y qué pasa si en vez de, por ejemplo, yo quiero que este alcohol esté acá y tiene que estar acá, porque yo lo quiero así, porque así tiene que ser? Según yo. Según yo. Entonces, me cambiaban de lugar a algo y yo decía, ¿pero por qué lo sacas de ahí? Tienes que ponerlo acá. Entonces, no, y acá tiene que estar. Entonces, ¿y qué pasa si está ahí? Yo misma empecé. ¿Qué pasa si yo dejo que tal cosa, o yo dejo que se tome otra decisión, o yo dejo que se cambie de lugar las cosas? ¿Se va a caer el mundo? No. ¿Se va a morir alguien? No. Entonces dije, bueno, empecemos a cambiar un poquito la forma de pensar, y ahí empezó a mermar mi síntoma de artritis. 3 años y medio duré con los síntomas fuertes, ¿no? Y cuando yo pensaba que ya estaba liberada, como ya, ay, bueno, por fin ya se me fue la artritis, qué sé yo no lo tomaba como una enfermedad crónica, la artritis. Ay, bueno, ya está. A los meses comienzo con una crisis terrible y se me declara la fibromialgia. Entonces, ay, a ver, ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la fibromialgia ahora? ¿Y por qué? ¿Por qué crónica? Decía yo. O sea, me la tengo que mirar de por vida y todo eso. Entonces, el llevarme también tomé sesiones de biodecodificación que me ayudaron muchísimo. Tomé 1 mes y medio la medicación para la fibromialgia, la alargué porque no me hacía nada y no iba a esperar que me aumentaran la dosis. Ok. Y bueno, le puse mi color amarillo, le puse algodón. Ajá. Y luego lo acosté al sol, que brillaba en ese momento, y no me quedé. Me di cuenta que te había resultado el ejercicio por lados, hiciste así al final, como que te estaba sacando algo de encima. Bien, genial. De poderosa. Duró el ejercicio. 1 minuto, 2. Bueno, así de poderosa es nuestra mente, ¿sí? Les voy a contar cuál es la técnica que acabamos de utilizar. ¿Bien? Normalmente, ¿no? En programación neurolingüística, cuando las experiencias, ¿no? Cuando yo quiero que una experiencia en mi vida, una emoción se intensifique en mi vida, yo lo que hago es a mis representaciones internas trabajo con mis 5 sentidos. ¿Vieron que les dije? Textura, olor, cómo se ve, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es trabajando con los 5 sentidos perceptivos que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Vista, olfato, gusto, tacto. Y me falta una que no sé cuál es. Vista, olfato, gusto, tacto. ¿Ah? ¿Ah? Oído. Y oído. Ahí está. Ok, digo, me falta un sentido. ¿Dónde está? Ok, entonces trabajo con esos 5 sentidos. Lo que estoy haciendo conmigo misma es, cuando yo quiera a una emoción intensificarla, yo le voy a poner más brillo, más color, más intensidad, ¿sí? Más olores que me agraden, que yo tenga memoria de esos olores. Alguna palabra dulce, ¿no? Que yo quiera escuchar, como de mi mamá que me diga que me ama, ¿sí? Por ejemplo, entonces
lo que hago es intensificar las experiencias en el cuerpo. Cuando yo quiero sacarme de encima dolores, emociones que sienta en el cuerpo, lo que voy a hacer es todo lo contrario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que les hice hacer a ustedes. Identifiquen la emoción donde está, sáquenla del cuerpo, aléjenla de su cuerpo. ¿Sí? La pueden poner en la mano o la pueden poner de acá a 3 metros y verla de lejos. Le sacan el color, el brillo, la intensidad, el sabor, le bajan el volumen, ¿sí? Le cambian la textura, y si es una imagen que no les gusta, la pintan de negro, la rompen y la tiran a la papelera de reciclaje. Le metí horas, no lo sabemos, pero la tenés. ¿Me entendés? La tenemos. La solución espiritual, muy buena. Lleva tiempo, ¿me entendés? Pero en el proceso vos vas a tener que hacer una solución física. Sí o sí. ¿Me entendés? Puede ser a través de medicamentos, puede ser a través de ejercicio físico. Yo le prometo a ella que yo voy a agarrar entre la página de acá de la fundación, que hacen un trabajo estupendo, que le pido un aplauso grande porque fue increíble. ¿Me entendés? Excelente, fue buenísimo. Me encantó, basta, porque ella baila, ¿entendés? Si yo decís suma, tú, dale, pega unos dances ahí. Escúchame, ese trabajo que viene haciendo, yo te voy a subir un par de ejercicios. Trata de probar. ¿Sabes qué tenés que hacer vos? Darte el beneficio de la duda. ¿Viste lo que hicimos con los billetes? ¿Te lo devolví? ¿Qué gil? Sí, escúchame. ¿Viste lo que hicimos, lo que trataron de hacer todas estas personas? Decir, che, mirá, ninguno de nosotros, de los que dio la conferencia hoy, ninguno de nosotros tiene la solución. Ojalá la tuviéramos y te la venderíamos re cara. Pero no la tenemos. Por eso estamos acá y lo que nosotros queremos hacer es que vos tengas una mejor calidad de vida. Yo me comprometo a que hagamos nosotros unos videos para que yo te muestre ciertos tipos de ejercicios que sí te van a ayudar. Que si vos me decís, esto que estás haciendo vos es para tu enfermedad, ¿me entendés? Y uno que hace yoga te va a decir, esto es yoga. Y otra gente que hace, no, esto es otro tipo, esto es pilates, ¿me entendés? Pero el camino vos lo vas a encontrar. El tema de ser feliz es una cuestión de actitud. Levantate feliz, da gracias a Dios que tenés ese dolor y esa cruz que la tendrás que llevar por mucho tiempo, y cuando vos te des cuenta de que son muchas personas las que te acompañan, la cruz no es tan pesada, ¿me entendés? Y la próxima vez doy yo primero, porque si no me queman. Saben un montón, un aplauso para ustedes, mi nombre es Coco Chavarría. Una cosita que les quería decir. Yo le había pedido a él que le hiciera hacer algún ejercicio a ustedes, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de tiempo y que se nos cruzaron mucho los tiempos hoy. Hermoso. La cuestión es que, sin embargo, él les hizo hacer un ejercicio a ustedes sin que se den cuenta. Hicieron un ejercicio abdominal, porque la risa mueve todo esto. El reír levanta las endorfinas, ¿sí? Entonces yo lo que les digo siempre, les recomiendo, las chicas que están más cercanas a la fundación siempre me escuchan, les digo, siempre busquen, para tener las endorfinas altas, busquen poner música alegre, ponerse una ropa de color llamativo, un color vivo, ¿sí? Buscar una película o un chiste que las haga reír, ¿sí? Y si se animan ustedes a hacer chistes, yo en casa, mi marido no me va a dejar mentir, me las paso hablando yo sola macana y riéndome sola de lo que yo misma digo. Entonces, ese tipo de cosas les mantiene el organismo, ¿no? Entonces, el reír, las endorfinas, el hacer los ejercicios que él dice, ¿no? Que aunque por ahí como que lo pintaste, ¡ay, te va a doler! Claro, pero la cuestión es que uno empiece despacito y cada uno va a ir encontrando el ejercicio que les va mejor, que se sienten bien, con el que pueden soportar más. Hoy van a hacer 2, 3 veces el ejercicio ese, un poquito, 5 minutos. A la mañana van a hacer, en vez de 5 minutos, 10 minutos. Es todo, como le digo, fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad de querer proponerse uno en hacerlo.
quizás el que no tenga la botellita de agua, las mujeres que tenemos siempre en casa el palo de amasar, que no lo usemos con el marido, lo usemos para hacer ejercicio. ¿Me entienden? Entonces, ese tipo de cosas, chicos. Bueno, ahora le hago entrega del certificadito y vamos a aplicar algo y mientras tanto seguimos hablando, ¿sí? ¿Qué hace una abeja con filomeno? Zumba. Se le saco la foto así y después la subo a mi Instagram. Sí, me re divertí, me encantó todo lo que hicieron. Bueno, ella te va a sacar la fotito. ¿Cómo? Coco Chávez Díaz. Coco es Coco. Ya vamos, somos iguales, somos negros. El perrito negrito de Coco. Sí. Somos iguales. Bueno, muchísimas gracias. Señales. Bueno, pasemos por favor no sé si almorzar, merendar, ya no sé, ya. Piquemos algo, mientras tanto yo les sigo contando. Pasen a la mesa, por favor. Les sigo contando un poquito. Teníamos como invitado también al doctor Juan Gramajo, que es especialista en dolor. Él hace tratamiento